Ciudad de México amanecía con un cielo gris y pesado, como si las nubes se hubieran puesto de acuerdo para descargar toda la angustia que habitaba en los pasillos del Hospital General. Afuera, el bullicio del tráfico apenas se escuchaba, ahogado por la tensión que dominaba el ambiente. Dentro, cada rincón estaba marcado por un murmullo constante de enfermos, familiares exhaustos y médicos que corrían de un lado a otro con rostros cansados. En medio de ese caos, Esteban Ramírez, un joven maestro de secundaria de 32 años, esperaba sentado en una banca de metal frío, mirando la puerta de urgencias con los ojos enrojecidos. Su madre, doña Carmen, llevaba semanas luchando contra una enfermedad que había desgastado su cuerpo. Ahora, los médicos advertían que necesitaba una operación urgente, un procedimiento costoso que la familia no podía pagar. Esteban sentía un nudo en la garganta, una mezcla de impotencia y rabia que lo hacía tamborilear los dedos sobre sus rodillas. El tiempo pasaba lento, cada minuto era un golpe, y la incertidumbre lo devoraba por dentro. «Señor, tenga paciencia, todos están esperando lo mismo que usted», murmuró una enfermera al pasar. La voz era seca, mecánica, como si se tratara de una rutina repetida 1000 veces al día. Esteban asintió sin responder, porque sabía que discutir no cambiaría nada. En esos momentos en que la desesperación aprieta el pecho, uno busca cualquier señal de esperanza. ¿Te has sentido así alguna vez? Cuando el mundo parece girar demasiado rápido y tú quedas atrapado, sin saber qué hacer. Si te identificas con Esteban y quieres seguir descubriendo cómo su historia lo llevará a un giro inesperado, suscríbete ahora al canal. No te pierdas lo que está por venir. Esteban era un hombre entregado a su trabajo. Sus alumnos lo respetaban, no porque fuera estricto, sino porque sabían que él se preocupaba de verdad por ellos. Sin embargo, detrás de esa vocación se escondía una vida cargada de responsabilidades. Desde que su padre los abandonó, él se convirtió en el sostén de su madre y su hermana menor, Mariana. Había sacrificado oportunidades y sueños, convencido de que su deber era cuidar a los suyos, y aún así, en ese banco metálico del hospital, sentía que todo lo que había hecho no era suficiente. La sala de espera olía a desinfectante y café recalentado. Una mujer a su lado, de cabello entrecano y vestido gastado, rezaba en silencio mientras sostenía un rosario entre sus manos. Esteban la observó por un instante. Ella levantó la mirada y le regaló una sonrisa tenue. «Es lo único que nos queda, confiar», le dijo. Él no supo qué responder. La fe había sido para él un terreno incierto, marcado por dudas y silencios. Mientras tanto, Mariana hacía llamadas desesperadas desde el pasillo, tratando de conseguir dinero prestado o algún contacto que pudiera acelerar la atención de su madre. Su voz temblaba entre la urgencia y la impotencia. Esteban se levantó y caminó hacia ella. «¿Te dijeron algo?», preguntó con un hilo de voz. «Nada, solo que necesitamos el depósito para programar la cirugía». «Sin eso no van a mover un dedo», contestó Mariana con lágrimas contenidas. «¿Y cuánto es?». «Más de lo que tenemos. Ni vendiendo todo lo que hay en la casa llegamos a esa cantidad». Esteban bajó la cabeza. El peso de esas palabras le cayó encima como una losa. Sabía que los médicos tenían razón. Sin dinero no habría operación, y sin operación, la vida de su madre pendía de un hilo demasiado frágil. Volvió a sentarse, esta vez hundiendo el rostro entre las manos. A su alrededor los murmullos, las oraciones y los pasos apresurados se mezclaban en un ruido lejano. Por primera vez en mucho tiempo, Esteban sintió que estaba perdiendo el control de todo. En ese instante, mientras la desesperación lo envolvía, algo o alguien estaba a punto de irrumpir en su vida, cambiando el rumbo de aquellos días oscuros. El sol ya se alzaba sobre la ciudad, pero dentro del hospital, la luz apenas lograba colarse por las ventanas altas y sucias. Los pasillos estaban llenos de camillas improvisadas, de familiares que aguardaban noticias, de rostros cansados que parecían perder la batalla contra el tiempo.
El aire denso mezclaba olor a desinfectante con sudor y comida traída en recipientes de plástico. Era un lugar que no descansaba nunca, un corazón latiendo sin tregua, donde cada latido significaba dolor o esperanza. Esteban caminaba de un lado a otro frente a la sala de urgencias, sintiendo que cada paso lo llevaba a ninguna parte. La impotencia lo carcomía por dentro. Su madre seguía internada, y él no tenía cómo sacarla de esa espera interminable. La burocracia era una muralla imposible de atravesar, ventanillas cerradas, formularios interminables, respuestas evasivas. Todo parecía diseñado para desgastar a los que ya estaban vencidos. «Joven, ¿usted es el hijo de la señora Carmen Ramírez?», preguntó un médico de guardia, apenas mirándolo a los ojos. «Sí, doctor, soy yo. ¿Cómo está mi mamá?», respondió Esteban con urgencia. «Necesita la operación lo antes posible, pero ya se le explicó lo del depósito. Sin eso, no podemos programar nada. Lo siento». La palabra «lo siento» sonó vacía, casi mecánica. El médico se alejó antes de que Esteban pudiera replicar. Fue entonces cuando sintió que la rabia lo dominaba. Quiso gritar, exigir justicia, pero sabía que no cambiaría nada. En ese hospital, las historias de sufrimiento se repetían una y otra vez, como si fueran parte del mobiliario. Se dejó caer en una banca, y a su lado, una mujer de rostro curtido y cabello recogido en un rebozo lo observó. Llevaba una bolsa de mandado llena de frascos y papeles médicos. Su mirada, sin embargo, no estaba vacía. Transmitía cansancio, pero también una serenidad que desconcertaba. «¿También espera noticias?», preguntó ella con voz suave. «Sí, mi madre necesita una cirugía, pero no tenemos el dinero que piden», respondió Esteban intentando contener la frustración. «Yo soy Lupita, vengo desde Iztapalapa. Mi hijo lleva 3 días aquí, con fiebre, y todavía no lo atienden bien. A veces pienso que no vamos a salir de esto, pero luego recuerdo que desesperarse no sirve de nada». Esteban la miró sorprendido. La mujer no hablaba con resignación, sino con la firmeza de quien ha aprendido a resistir. «¿Y cómo hace para aguantar tanta espera?», preguntó él. «Rezo, y cuando no puedo rezar, canto bajito. No porque cambie las cosas, sino porque me cambia a mí. El dolor no se va, pero deja de sentirse tan pesado». Las palabras de doña Lupita golpearon en el interior de Esteban como un eco incómodo. Él no sabía si podía creer en algo, y sin embargo aquella mujer le mostraba un camino distinto, el de la paciencia y la fe. En ese momento apareció Mariana, con el rostro desencajado. Se sentó junto a su hermano, respirando agitadamente. «Nadie nos quiere prestar esa cantidad», dijo casi sin voz. «No sé qué más hacer». «Tranquila, hermana, encontraremos una salida», respondió Esteban, aunque por dentro dudaba de sus propias palabras. El silencio entre ambos fue roto por el llanto de un niño en la sala contigua. El sonido atravesó los muros como un recordatorio brutal. Cada historia allí dentro tenía un dolor propio. No eran los únicos que sufrían. Esteban apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. La impotencia se mezclaba con un sentimiento extraño, como si aquel lugar lo estuviera poniendo a prueba. Y mientras respiraba profundamente, las palabras de doña Lupita volvieron a su mente. No sirve de nada desesperarse. Quizá tenía razón. Tal vez en medio de esa marea de burocracia y dolor, la única forma de resistir era aferrarse a la calma y esperar el próximo paso, aunque todavía no supiera cuál sería. Lo que Esteban no imaginaba era que la próxima voz que escucharía no vendría de un médico ni de una enfermera, sino de alguien inesperado, alguien que transformaría el rumbo de esos días inciertos. La mañana avanzaba con una lentitud insoportable. Esteban había perdido la noción del tiempo entre trámites, negativas y silencios interminables. Su estómago gruñía por el hambre, pero ni siquiera pensaba en comer. La angustia lo mantenía de pie. Decidió salir un momento a la entrada del hospital, buscando aire fresco, aunque lo que encontró fue el humo de los puestos callejeros, el olor a tacos de canasta
y el bullicio de vendedores ambulantes que ofrecían desde dulces hasta cobijas. El contraste con el ambiente del hospital era abrumador. Afuera la vida seguía, caótica y ruidosa como si nada importara. Adentro, el tiempo estaba detenido en un limbo doloroso. Esteban se quedó apoyado contra la pared, mirando sin ver, hasta que un movimiento captó su atención. Un joven con camiseta deslavada, pantalón roto en las rodillas y una gorra gastada se subía ágilmente a una escalera improvisada. Con una cubeta a medio llenar y un trapo húmedo, limpiaba los vidrios de la entrada principal del hospital. Sus movimientos eran rápidos, casi coreografiados, como si hubiera convertido aquel trabajo en un oficio de dignidad. Esteban lo observó un instante. El muchacho silbaba una tonada alegre mientras pasaba el trapo de un lado a otro, ajeno al cansancio del mundo que lo rodeaba. Cuando bajó, notó la mirada fija de Esteban y le sonrió. «¿Qué pasó, jefe? ¿Todo bien?», preguntó, con un tono desenfadado. «No mucho», respondió Esteban bajando la mirada. «Pues ya se le nota. Tiene cara de que la vida le dio una buena arrastrada». La sinceridad del comentario lo sorprendió. Esteban soltó una risa seca, más por ironía que por humor. «Sí, algo así. Mi mamá está adentro, esperando una operación que quién sabe si se pueda hacer». «Ah». El joven bajó la voz, como si entendiera la gravedad. «Eso está duro». Hubo un silencio breve, interrumpido por el chirrido de un camión al frenar en la avenida cercana. El limpiavidrios acomodó la gorra y de pronto lanzó una frase que desconcertó a Esteban. «No soy médico, pero él me envió». Esteban lo miró con el ceño fruncido. «¿Cómo? ¿De qué hablas?» «Eso, lo que escuchó. No traigo bata blanca ni diploma, pero a veces uno está donde debe estar porque alguien lo pone». La respuesta sonaba enigmática, casi absurda. Esteban pensó que quizás el joven estaba bromeando, o que hablaba en un sentido demasiado espiritual. Aún así, la convicción con la que lo dijo lo descolocó. «¿Y tú quién eres?», preguntó intrigado. «Me llamo Mateo. Limpio vidrios aquí y allá. No tengo casa fija, pero siempre encuentro dónde dormir». Se encogió de hombros. «Algunos me ven como un don nadie, pero yo sé que no vine al mundo nomás para estorbar». Esteban lo observó con detenimiento. Había algo extraño en su mirada. No era resignada ni derrotada, como la de tantos que conocía, sino clara, llena de una seguridad que resultaba desconcertante. «Pues ojalá que ese el que dices te mandó pueda ayudarme, porque aquí dentro nadie hace nada sin dinero», respondió Esteban dejando escapar la frustración. «A veces la ayuda no viene como uno la imagina. A veces empieza con escuchar». Mateo señaló la banca cercana. «Si quiere, siéntese un rato. Yo sé lo que es esperar sin respuesta». La invitación sonaba extraña, pero Esteban aceptó. Tal vez porque estaba agotado, tal vez porque necesitaba soltar lo que llevaba guardado en el pecho, se dejó caer en la banca mientras Mateo se acomodaba con la cubeta a un lado. El ruido de los vendedores, los claxonazos de los autos y el pregón de un hombre que ofrecía jugo de naranja llenaban el aire. Sin embargo, Esteban apenas escuchaba. Había algo en la serenidad de Mateo que lo obligaba a quedarse. En ese instante, sin entender por qué, tuvo la sensación de que aquel encuentro no era casualidad. Algo estaba por comenzar, y aunque no podía darle un nombre, sabía que esas palabras misteriosas seguirían dando vueltas en su cabeza. Esteban regresó al interior del hospital con la frase de Mateo resonando en su mente. «No soy médico, pero él me envió». Aquellas palabras le parecían un acertijo sin sentido. ¿Quién era ese muchacho para hablar con tanta seguridad? No lo conocía, y aún así lo había desarmado con una sola oración. Caminaba por los pasillos abarrotados con el ceño fruncido, sintiéndose atrapado entre la incredulidad y la necesidad. La sala de espera estaba más llena que antes. Familias enteras se acomodaban en el suelo, usando bolsas de plástico como almohadas. El aire estaba impregnado de cansancio, de resignación, de un murmullo colectivo que parecía repetir la misma pregunta: ¿cuándo nos tocará?
Esteban se dejó caer en una silla dura de metal, intentando apartar de su mente la voz de aquel limpiavidrios. Mariana se acercó con un vaso de café aguado en las manos. «Tómalo, hermano. No es gran cosa, pero algo es algo». «Gracias», respondió Esteban, dando un sorbo sin ganas. Ella lo miró con detenimiento, como si pudiera leerle los pensamientos. «¿Qué tienes? Pareces ido». «Nada, solo estaba pensando. Conocí a un muchacho afuera, uno que limpia vidrios. Dijo algo raro, como que no era médico, pero que alguien lo había mandado». Mariana arqueó una ceja. «¿Y tú le creíste?» «No lo sé. No estoy seguro de nada». El silencio se instaló entre ellos. Esteban pensaba en su madre, frágil y esperando una oportunidad que parecía cada vez más lejana. Se preguntaba si su desesperación lo estaba llevando a aferrarse a palabras sin sentido, si acaso estaba buscando señales donde no las había. Horas después, decidió salir otra vez para despejarse. Ahí estaba Mateo, sentado en la banqueta con su cubeta al lado, comiéndose unas quesadillas envueltas en papel. Al verlo, levantó la mano con naturalidad. «¡Hey, maestro!». Lo saludó como si lo conociera de toda la vida. Esteban dudó un instante, pero finalmente se acercó. «No me digas, maestro, no doy clases aquí afuera». Pues se le nota en la forma de hablar. Uno reconoce a los que saben explicar las cosas con calma. Aquella observación lo sorprendió. Pocas personas notaban ese detalle en él. Esteban suspiró, dejándose caer a su lado. «Mira, no entiendo qué quisiste decir hace rato. No estoy para juegos». Mateo masticó despacio antes de responder. «No es un juego. Nomás digo que a veces la ayuda viene de lugares donde uno no la espera. A mí me pasó». Esteban lo miró con desconfianza. «¿Y qué? ¿Vienes a salvarme? ¿Eres una especie de enviado?». Mateo soltó una risa ligera. «Yo no salvo a nadie, apenas y me salvo yo mismo. Pero cuando veo a alguien cargando con lo que no puede, me acuerdo de cuando otros me echaron la mano. Y digo, si puedo escuchar, si puedo dar un consejo, ya hice algo». El tono sincero de esas palabras lo desarmó. Esteban se quedó callado, sintiendo una mezcla de escepticismo y necesidad. No quería creer, pero tampoco quería apartarse de aquella extraña compañía. «Mi madre está mal», confesó al fin. «Los doctores dicen que necesita la operación ya, pero no tenemos el dinero. Cada día que pasa es como si la estuvieran condenando». Mateo lo miró con seriedad. «Eso duele, lo sé. Cuando mi hermana cayó enferma, yo también sentí que el mundo se me iba encima. No teníamos nada, ni un peso. Pero aprendí que la desesperación no cura, solo ciega». Esteban tragó saliva. «¿Y qué hiciste tú?». «Sobreviví un día a la vez, y cuando me quebraba, alguien aparecía con un gesto inesperado. Nunca supe de dónde venía esa ayuda, pero aprendí a no cerrarle la puerta». Aquella conversación no le resolvía nada a Esteban, pero removía algo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía hablar sin que lo juzgaran. Miró a Mateo y pensó que tal vez no estaba ahí por casualidad. El ruido de la avenida se mezclaba con el bullicio del hospital, pero Esteban apenas lo notaba. Sentado junto a Mateo, sentía que, por primera vez en días, alguien lo escuchaba sin prisa y sin burocracia. Sin embargo, su mente seguía cargada de dudas. ¿Qué podía enseñarle un limpiavidrios sobre la situación desesperada en la que se encontraba? Mateo, como si pudiera leer esa incredulidad, tomó un sorbo de agua de una botella plástica y comenzó a hablar con calma. «Mire, Esteban, yo no sé de medicinas ni de hospitales, pero sí sé lo que es vivir con la soga al cuello. Crecí en un barrio donde la violencia mandaba. Perdí a 2 amigos por las malas decisiones, y yo mismo estuve a punto de seguir ese camino». Esteban lo miró de reojo, sin interrumpir. Había dureza en la voz de Mateo, pero también una extraña serenidad. «¿Y cómo saliste de eso?», preguntó al fin. «Con ayuda. Una señora del vecindario que ni era mi pariente me dio de comer cuando no tenía nada. Un maestro me regaló un libro que me hizo pensar que podía aspirar a más, y un desconocido me dio la oportunidad de trabajar limpiando vidrios. No fue fácil, pero entendí algo. La fuerza no siempre viene de uno mismo.
A veces viene de los demás, y uno tiene que aprender a aceptarla. Esteban bajó la mirada. Aquellas palabras le recordaban a su propia terquedad, a esa costumbre de cargar todo solo, sin permitir que nadie interviniera. Mariana, los vecinos, incluso sus alumnos, todos le habían ofrecido ayuda alguna vez, pero él solía rechazarla por orgullo. Mateo continuó. Yo antes pensaba que pedir ayuda era de débiles. Pero un día un hombre me dijo, la verdadera fortaleza está en reconocer que no podemos solos. Desde entonces trato de no olvidar esa lección. El viento levantó un poco de polvo de la calle y Esteban respiró hondo. La sensación de estar al límite lo hacía vulnerable, y escuchar aquellas historias lo conmovía más de lo que quería admitir. Entiendo lo que dices, murmuró, pero en mi caso no es tan sencillo. Mi mamá está en riesgo de morir. No puedo esperar a que aparezca un milagro. Nadie dice que te sientes a esperar, pero tampoco puedes hundirte en la desesperación. Eso te quita fuerzas y te ciega. Mira alrededor, Esteban. Hay gente que quiere ayudarte, aunque no lo creas. La cuestión es, ¿les vas a dejar? Esa pregunta se clavó en su mente. Recordó a doña Lupita en la sala de espera, a Mariana luchando contra la impotencia, a los vecinos que alguna vez les habían llevado tortillas cuando las cosas estaban mal. ¿Había estado ignorando todo eso por estar encerrado en su propio orgullo? Mateo sonrió con naturalidad, como si no hubiera dicho nada extraordinario. Yo no vine aquí a darte soluciones mágicas, solo te digo que no subestimes lo pequeño. A veces, un gesto cambia el rumbo entero de una historia. Esteban lo miró, intentando descifrar de dónde salía tanta convicción. No tenía títulos, no tenía dinero, ni siquiera parecía tener un hogar fijo. Y aún así hablaba con la seguridad de quien conoce las grietas del sufrimiento y ha aprendido a caminar sobre ellas sin caer. Un silencio se extendió entre ambos. Esteban se quedó pensando, mientras las voces del mercado cercano y el claxon de los coches pasaban a segundo plano. Dentro de sí, una resistencia comenzaba a ceder, aunque aún no se atreviera a reconocerlo. Finalmente se levantó. Gracias por escuchar, Mateo. No sé qué pasará, pero al menos me hiciste pensar. Eso basta por ahora, respondió el joven con una sonrisa franca. A veces pensar distinto ya es un primer paso. Esteban regresó al hospital con una sensación extraña. No había resuelto nada, pero las palabras de Mateo lo acompañaban como un eco persistente. Tal vez en medio de la oscuridad, acababa de encontrar una chispa que lo obligaba a mirar de otra manera. La tarde caía sobre la ciudad, y con ella, el cansancio empezaba a notarse en los rostros de quienes esperaban en el hospital. Las luces fluorescentes parpadeaban de tanto en tanto, acentuando la sensación de abandono. Esteban llevaba horas sin dormir y apenas podía mantener la mirada fija. Cada pensamiento regresaba al mismo punto, la operación de su madre. Un médico se acercó con expresión grave. «Señor Ramírez, su madre necesita la intervención cuanto antes. El riesgo aumenta cada día. Pero como ya le explicamos, sin el depósito inicial no podremos programar nada». Esteban apretó los puños, conteniendo la rabia. «¿Y cuánto es exactamente?», preguntó con voz tensa. El médico mencionó una cifra que le pareció inalcanzable, como si le hubieran arrojado encima una montaña. Esteban se quedó en silencio, incapaz de responder. Minutos después, Mariana apareció con los ojos hinchados por el llanto. Se había reunido con un conocido que le ofrecía un préstamo rápido, pero las condiciones eran un golpe directo a la desesperación. «Nos prestan el dinero, Esteban». «Pero», titubeó bajando la voz, «quieren que firmemos la casa como garantía». «¿La casa?», repitió él incrédulo. «Sí, si no pagamos en 3 meses, la perdemos». El silencio que siguió fue insoportable. Esteban sintió que el aire se le escapaba del pecho. La casa era lo único seguro que les quedaba, el refugio construido con años de esfuerzo de su madre. Perderla significaría quedar en la calle, sin nada. «No podemos hacer eso, Mariana», dijo al fin con dureza. «¿Y qué propones?
¿Dejar que mamá se muera porque tenemos miedo de arriesgarnos?, replicó ella, con lágrimas corriéndole por las mejillas. No es miedo, es sensatez. No podemos entregarle todo a esa gente, son usureros. ¿Y qué otra opción tenemos? La discusión atrajo las miradas de algunos en la sala de espera, pero ninguno de los dos se dio cuenta. La tensión era insoportable. Esteban sentía que el peso del mundo caía sobre sus hombros y la desesperación de su hermana le recordaba que no era el único sufriendo. Se quedó callado unos segundos, respirando hondo para no perder la calma. Escucha, Mariana. Sé que no hay tiempo, sé que esto es urgente, pero si hipotecamos la casa, ¿qué nos queda después? No solo perderíamos el techo, perderíamos la historia de nuestra familia, el esfuerzo de mamá. ¿Y no entiendes que si ella muere nada de eso va a importar?, gritó ella, quebrándose por completo. La voz de Mariana se mezcló con el llanto de un niño cercano y el murmullo incesante de otros familiares. Esteban quiso abrazarla, pero ella dio un paso atrás como si el enojo la mantuviera erguida. Por dentro, él se sentía desgarrado. Quería proteger a su madre, salvarla a cualquier costo, pero también sabía que una decisión precipitada podía arruinarlos para siempre. La impotencia lo consumía. No había salida clara, solo paredes que lo acorralaban. Un anciano que estaba sentado cerca, con sombrero de palma y un bastón de madera, intervino con voz grave. «Perdón que me meta, muchachos, pero esas deudas son cadenas. Yo perdí mi parcela por un préstamo así. No cometan el mismo error». Sus palabras se clavaron como un recordatorio brutal. Esteban lo miró y vio en su rostro la marca de alguien que había vivido esa derrota. Mariana, sin embargo, no quiso escucharlo. «Todos hablan, pero nadie soluciona nada», murmuró, alejándose con el rostro enrojecido. Esteban la observó irse con un peso en el corazón. Sabía que ella actuaba desde el amor y la desesperación, pero también comprendía que debían encontrar otra salida. Caminó hacia la ventana y miró el cielo oscuro, buscando respuestas que no llegaban. Esa noche, mientras el hospital seguía vibrando con el eco de pasos y voces, Esteban entendió que las deudas no solo eran números, eran cadenas que podían destruir lo poco que quedaba en pie. Y aunque todavía no sabía cómo, prometió no rendirse. Esa misma noche, mientras Esteban permanecía en el hospital, Mariana tomó una decisión. Sabía que arriesgar la casa era un paso demasiado peligroso, pero tampoco estaba dispuesta a quedarse cruzada de brazos. Regresó a la colonia con el rostro cansado, y allí, frente a la reja de su hogar, se encontró con un grupo de vecinas que habían notado su ausencia. «¿Y tu mamá, Marianita?», preguntó doña Rosa, la señora de la tienda de la esquina, con un tono lleno de preocupación. Mariana respiró hondo antes de contestar. «Está grave. Necesita una operación urgente y no tenemos el dinero». Las mujeres se miraron entre sí y una de ellas, una joven madre con un bebé en brazos, dio un paso adelante. «Si se trata de ayudar, yo puedo aportar algo, aunque sea poquito». Ese gesto abrió la puerta a algo inesperado. Al día siguiente, Mariana organizó una pequeña reunión en la cancha de la colonia. Vecinos de distintas edades fueron llegando, algunos con billetes arrugados en la mano, otros con bolsas de pan, frascos de café o simples palabras de aliento. Lo que parecía imposible comenzó a transformarse en una cadena de apoyo. «Aquí traigo unas tortillas», dijo don Julián, el carpintero. «No es dinero, pero al menos tendrán que comer mientras esperan en el hospital. Yo puedo vender tamales y destinar lo que se junte para tu mamá», propuso otra vecina. Mariana no podía contener las lágrimas. No era una fortuna, pero cada gesto era un recordatorio de que no estaban solos. Esa noche, al volver al hospital, le contó a Esteban lo que había ocurrido. «No sabes, hermano, la gente se juntó sin que yo lo pidiera. Algunos dieron monedas, otros comida, pero todos hicieron algo». Esteban se quedó en silencio unos segundos conmovido. «¿De verdad?», preguntó incrédulo. «Sí, es poco, pero es algo». Por primera vez en días, sintió una chispa de esperanza. La idea de que sus vecinos, muchos de los cuales apenas tenían lo suficiente para sobrevivir, se unieran por su madre,
le hizo temblar el corazón. Horas más tarde, al salir a despejarse, volvió a encontrarse con Mateo. El joven limpiavidrios estaba sentado en el mismo lugar, observando el ir y venir de la gente. Al verlo, Esteban sonrió con timidez. Hoy recibí una lección que no esperaba. ¿Y cuál fue?, preguntó Mateo, levantando la ceja. Que no importa lo poco que tengas, siempre puedes compartir algo. Mis vecinos, que apenas logran sostenerse, juntaron dinero y comida para mi madre. Mateo asintió, como si ya supiera la respuesta antes de escucharla. Le dije que la ayuda viene de donde uno menos la espera. No es magia, es corazón, y cuando el corazón se mueve, mueve montañas. Esteban lo miró con atención. No entendía cómo alguien que vivía con tan poco podía hablar con tanta certeza. Sin embargo, había una verdad en sus palabras que no podía negar. Me cuesta aceptar ayuda, confesó al fin. Siempre pensé que era mi deber resolverlo todo. Ese es el problema, maestro. La vida no se resuelve solo. Cuando uno carga demasiado, termina quebrándose. Pero cuando se comparte el peso, hasta lo imposible se vuelve posible. El murmullo de los vendedores y el olor a pan dulce de un carrito cercano llenaban el aire, creando un contraste extraño con la conversación. Esteban cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir gratitud, aunque todavía supiera que no era suficiente para cubrir la operación. Gracias, Mateo. Tus palabras me incomodan, pero también me ayudan a ver distinto. Eso es todo lo que busco, respondió el joven con una sonrisa. Que vea que no está solo. Esa noche, mientras regresaba al hospital, Esteban llevaba consigo algo más que el dinero recolectado. Llevaba la certeza de que la solidaridad podía abrir un camino donde antes solo había oscuridad. Los días siguientes se volvieron una rutina de espera interminable. Esteban ya no distinguía entre la noche y la mañana dentro del hospital. Todo era un ciclo de murmullos, pasos apresurados y el sonido de monitores que marcaban el ritmo de la vida y la muerte. Aunque la colecta de los vecinos había sido un rayo de esperanza, el dinero aún no alcanzaba, y cada consulta médica era un recordatorio brutal. El tiempo se agotaba. Una mañana, el doctor los llamó aparte. La situación de su madre es delicada. No podemos esperar mucho más. Cada día sin cirugía disminuye las posibilidades de éxito. Las palabras cayeron como piedras. Mariana rompió en llanto, y Esteban, con el rostro endurecido, sintió cómo su interior se desmoronaba. Salió del hospital con pasos rápidos, buscando aire, y se apoyó contra una pared en la calle. Cerró los ojos, pero la desesperación lo alcanzó. ¿Por qué, Dios?, susurró con rabia contenida. ¿Por qué siempre nos toca lo peor? ¿Dónde estás cuando más te necesitamos? Su respiración se volvió agitada. Recordó todos los sacrificios que había hecho, las veces que había puesto a los demás por encima de sí mismo, y aún así, la vida parecía empeñada en arrebatarle lo que más quería. Golpeó la pared con el puño, sin importarle el dolor. En ese momento una voz conocida interrumpió su tormenta. ¿Gritarle al cielo te ha servido de algo?, preguntó Mateo de pie a unos metros con la mirada tranquila. Esteban lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Y tú qué sabes de esto? ¿No entiendes lo que es ver cómo tu madre se apaga y no poder hacer nada? Claro que lo entiendo. Mateo se acercó despacio. Yo también vi morir a alguien que amaba. Mi hermana. Tenía 15 años. Una fiebre la consumió en pocos días. Y yo no pude salvarla. El silencio cayó entre ellos. Esteban lo observó incrédulo. ¿Y cómo puedes hablar con tanta calma entonces? Porque aprendí que la rabia no trae de vuelta a nadie. La desesperación me llevó a hundirme, a dejarme ir. Estuve a punto de perderme en las calles para siempre, pero alguien me escuchó, me levantó y me recordó que aunque no podía cambiar lo que pasó, sí podía decidir cómo seguir viviendo. Esteban bajó la mirada. Su pecho ardía, dividido entre la furia y la tristeza. Yo no quiero aceptar que la pierda. No puedo. Y no tienes que aceptarlo todavía, respondió Mateo. Pero tampoco puedes dejar que la desesperanza te ciegue. Ahora más que nunca tu madre necesita verte fuerte.
aunque por dentro sientas que te derrumbas. Las palabras calaron hondo. Esteban sintió un peso en el estómago, como si la verdad lo golpeara. Quería seguir enojado, gritarle a Mateo que no entendía, pero algo en la firmeza de su voz lo detenía. «No sé cómo hacerlo», confesó finalmente. «No sé cómo ser fuerte cuando todo se desmorona». «Se empieza de a poco», dijo Mateo con tono sereno. «Respira. Acepta la ayuda. No cierres los ojos a lo que sí tienes. Mira a tu alrededor. Tu hermana, tus vecinos, incluso un desconocido como yo. Todos quieren sostenerte. Déjalos». Esteban lo escuchó en silencio, con la garganta apretada. El ruido del tráfico y el pregón de un vendedor de tamales parecían lejanos, irreales. Por un instante, todo lo que existía era esa conversación. Mateo puso una mano en su hombro. «No eres menos hombre por llorar, Esteban. No eres débil por sentir miedo. La debilidad está en rendirse, y tú aún no lo has hecho». Las lágrimas finalmente brotaron, silenciosas, liberando parte de la carga que lo consumía. Esteban no respondió. Pero esa noche, cuando volvió a sentarse junto a su madre, ya no lo hizo con la misma rabia. Llevaba consigo una chispa de resistencia, aunque la oscuridad siguiera envolviéndolo. Los días se sucedieron con la misma incertidumbre, pero algo había cambiado en Esteban. La desesperación no lo había abandonado del todo, pero ya no lo dominaba por completo. La conversación con Mateo le había dejado una semilla de resistencia, y poco a poco comenzó a mirar a su alrededor con otros ojos. Una mañana, mientras esperaba noticias en la sala, vio entrar a un grupo de jóvenes con uniformes escolares. Llevaban flores y una pequeña cartulina llena de mensajes escritos con plumones de colores. Al principio no entendió, hasta que uno de ellos se acercó tímidamente. «¿Profe Esteban?», preguntó con nerviosismo. Esteban parpadeó sorprendido. «Luisito, ¿qué haces aquí?». «Todos nos enteramos de lo de su mamá. Juntamos entre los compañeros para ayudarle un poco». El muchacho extendió un sobre con billetes arrugados. Esteban lo tomó con manos temblorosas. «No tenían que hacer esto», murmuró con la voz quebrada. «Claro que sí, profe. Usted siempre nos ha apoyado hasta cuando nadie creía en nosotros. Es nuestro turno de estar con usted». Detrás de Luisito, otros alumnos asentían, algunos evitando la mirada por la timidez, pero todos convencidos de su gesto. Esteban sintió que el pecho se le llenaba de una emoción indescriptible. Nunca imaginó que sus enseñanzas en el aula regresarían de esa manera. Más tarde, doña Lupita, la mujer del rosario, se le acercó. «Hijo, no es mucho, pero vendí unas artesanías y quiero que acepte esto para su madre». «No, por favor, usted también tiene problemas con su hijo». «Justo por eso lo entiendo. No me lo niegue, que me haría sentir peor». Esteban aceptó, conmovido hasta las lágrimas. Esa misma tarde, un médico joven que había atendido a su madre en días anteriores se le acercó en secreto. «Mire, no puedo hacer milagros, pero hablé con un colega. Tal vez podamos reducir algunos costos si conseguimos ciertos insumos por fuera. No le prometo nada, pero intentaré ayudar». Esteban lo miró, incrédulo. «¿Y por qué haría eso?». «Porque usted me recuerda a mi propio padre, cuando luchaba por mi abuela. A veces en esta profesión olvidamos que también somos humanos». Cada gesto, cada palabra, se sumaba a lo que empezaba a parecer una corriente invisible que lo empujaba hacia adelante. Y lo más sorprendente era que muchas de esas personas apenas lo conocían, o no tenían nada que ganar ayudándolo. Cuando salió un momento a respirar aire fresco, encontró nuevamente a Mateo sentado en la banqueta con su inseparable cubeta. «Lo veo distinto, maestro», dijo con una sonrisa pícara. «Ya no trae la misma cara de que todo está perdido. No sé si estoy mejor, pero hoy sentí algo que hacía mucho no sentía. Gratitud. Mis alumnos vinieron, los vecinos siguen apoyando, incluso un doctor se arriesgó por nosotros. No lo entiendo. No lo intente entender todo. A veces la vida se mueve en cadena. Un favor inspira a otro, y cuando menos lo espera, hay una corriente que lo sostiene». Esteban se quedó pensando. La frase «cadena de favores» resonó en su mente.
Era cierto. Lo que comenzó con un pequeño gesto de los vecinos, ahora se multiplicaba. Pero sigue sin ser suficiente, admitió bajando la voz. El dinero todavía no alcanza. Tal vez no alcance ahora, respondió Mateo. Pero ya no está solo. Y cuando uno no está solo, las puertas empiezan a abrirse. El bullicio de la ciudad los envolvía. Pregoneros, motores, niños jugando a lo lejos. Y en medio de ese ruido, Esteban sintió que, aunque el futuro seguía incierto, algo poderoso estaba ocurriendo. Una red invisible se estaba tejiendo alrededor de él y de su madre, y cada hilo provenía de la bondad de quienes habían decidido tenderle la mano. La semana siguió su curso, marcada por la constante espera y la incertidumbre. Esteban sentía como si estuviera suspendido entre dos mundos, el de la esperanza que se filtraba lentamente a través de los gestos de los demás, y el de la desesperación que lo arrastraba a cada momento en que la situación de su madre no mejoraba. Cada día era un desafío nuevo. Cada paso que daba lo acercaba más a la decisión que debía tomar, seguir adelante con lo que había, o rendirse ante la magnitud del problema. Una mañana, al salir a tomar aire en los pasillos del hospital, se encontró con Mateo, quien lo esperaba en el mismo lugar donde lo había visto por primera vez, limpiando los vidrios con el mismo desinterés por el tiempo. «Otra vez por aquí», comentó Mateo con una sonrisa, mientras dejaba la cubeta a un lado. Esteban se sentó junto a él, sin decir nada al principio. Solo se quedó mirando el horizonte, las mismas calles transitadas, los mismos coches que pasaban sin detenerse. «¿Sabes?», dijo Esteban finalmente con la voz grave, «me siento perdido. Hay algo dentro de mí que me dice que esto es más grande que yo, que estoy tocando el límite de lo que puedo manejar». Mateo lo miró con calma. «Claro que es grande. Lo que pasa es que siempre lo es, todo lo que realmente importa, todo lo que vale la pena. Lo único que cambia es cómo lo enfrentamos». Esteban suspiró y se pasó las manos por la cara. «Lo peor es que a pesar de todo lo que está pasando, siento que no hay salida. A veces me pregunto si realmente vale la pena seguir luchando, si no sería más fácil rendirse». Mateo lo observó unos segundos antes de hablar. «Eso que sientes no es derrota, es miedo. Y no hay nada malo en tener miedo, Esteban. Todos lo sentimos en algún momento. La diferencia está en lo que decides hacer con ese miedo». Esteban lo miró desconcertado. «¿Y qué se supone que debo hacer? No puedo seguir ignorando la realidad. El dinero sigue siendo un problema y la operación de mi mamá sigue sin poder concretarse». Mateo se levantó lentamente y con una mirada fija en Esteban dijo: «A veces las respuestas no vienen en el momento que las esperamos. Pero eso no significa que no estén cerca. Cuando me sentí perdido, aprendí que las pequeñas acciones pueden hacer que todo cambie. No es magia, ni un milagro. Son los pequeños favores, las manos extendidas por los demás, lo que nos da fuerzas para seguir». Esteban lo miró fijamente, procesando sus palabras. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con un tono de duda. «Lo que te estoy diciendo es que no estás solo. Te han dado mucho más de lo que te das cuenta. Los vecinos, tus alumnos, el médico que te ayudó, son piezas de algo mucho más grande que tú mismo. Y cada vez que decides seguir, aunque no lo veas, estás haciendo que el cambio sea posible». Esteban tragó saliva. La sensación de que todo lo que estaba viviendo, cada uno de esos momentos, lo estaba empujando a algo más grande, comenzó a calar en su interior. A lo lejos, las sirenas de una ambulancia rompieron el silencio, pero en su mente solo resonaba una pregunta. ¿Y si había algo más, algo que aún no entendía? «¿Y qué pasa si no logro salvarla?», preguntó, con la voz quebrada. Mateo se agachó de modo que sus miradas quedaran a la misma altura. «Lo importante no es el resultado final, Esteban. Lo importante es que hiciste todo lo posible. Te prometo que cuando todo esto pase, podrás mirar atrás y saber que luchaste con todo lo que tenías. Y si tu mamá no está aquí, habrá algo en ti que no se romperá. Esa fuerza, esa fe, nada podrá arrebatártela».
Las palabras de Mateo parecían suspendidas en el aire, cargadas de una verdad profunda que Esteban no podía rechazar. Por un momento, imaginó la vida sin su madre, sin el rostro que lo había visto crecer, sin la voz que siempre había sido su refugio. La tristeza lo invadió por completo, pero algo dentro de él resistió. Gracias, Mateo. No sé qué haría sin tus palabras. Hazme un favor, maestro, dijo Mateo sonriendo de nuevo. No dejes que tus miedos te ganen. Tienes todo lo necesario para seguir adelante. Y si alguna vez sientes que no puedes más, solo recuerda que estamos aquí. Los demás, los que te apoyan. Esa es la promesa. Esteban se quedó mirando a Mateo por un largo momento. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba solo. La promesa de que no estaba solo, que no importaba qué sucediera, fue lo único que lo mantuvo en pie cuando todo parecía venirse abajo. El día de la operación finalmente llegó, pero la sensación de incertidumbre seguía empapando a Esteban. Había algo en el aire, algo que lo mantenía tenso, como si el hospital se hubiera convertido en un lugar donde las horas se dilataban y el tiempo no tenía dueño. El nerviosismo lo envolvía, pero también había una parte de él que se sentía extrañamente aliviada por la simple acción de hacer algo, de tomar una decisión. La mañana estaba gris, como si el cielo reflejara el peso que llevaba sobre sus hombros. Esteban caminaba de un lado a otro frente a la sala de operaciones, mirando constantemente el reloj. Mariana lo observaba desde un rincón, con el rostro demacrado por la falta de sueño y el cansancio acumulado. Su hermano intentaba tranquilizarla, pero las palabras parecían no llegar. ¿Estás seguro de que todo va a salir bien?, preguntó Mariana, su voz quebrada. Sí, tengo que creer que sí, respondió Esteban, aunque en su interior sentía que nada estaba garantizado. El doctor se acercó finalmente, con una expresión seria pero una leve sonrisa en los labios. El procedimiento está programado para ahora. Nos aseguraremos de que todo salga bien, pero como ya les expliqué, siempre existe un riesgo. Esteban asintió, incapaz de decir algo más. El peso de la situación lo estaba aplastando. La operación de su madre era su última esperanza, y aunque había reunido el dinero con la ayuda de los vecinos y los esfuerzos de todos, nada podía asegurar que fuera suficiente. Los nervios se apoderaban de él, y se encontró a sí mismo mirando constantemente la puerta por la que su madre desaparecería. Un sentimiento de impotencia lo invadió. Estaba allí, dispuesto a hacer todo lo que pudiera, pero aún sentía que estaba dejando todo en manos del azar. ¿Por qué siempre tiene que ser tan difícil?, dijo, medio para sí mismo. Mariana se acercó, colocando una mano en su hombro. Porque la vida no nos pide permiso para enseñarnos lo que no sabemos, respondió ella, con un tono suave, como si estuviera hablando más para sí misma que para él. Ambos se quedaron en silencio, esperando, cada uno con sus propios pensamientos. Los minutos pasaban con lentitud, y cada sonido del hospital parecía amplificado. El ruido de los pasos de los enfermeros, el sonido lejano de las máquinas y la respiración agitada de su hermana parecían llenar el espacio sin poder ser detenidos. Cuando finalmente el médico regresó, Esteban sintió un nudo en la garganta. La operación había comenzado. Los dos se quedaron mirando la puerta, como si esperaran que algo les dijera que todo estaría bien, pero solo había silencio. En ese momento, Esteban pensó en todas las personas que lo habían ayudado, en las manos que se habían extendido para sostenerlo cuando más lo necesitaba. A los estudiantes que habían contribuido, a las vecinas que habían ofrecido su apoyo, a Mateo que le había hablado de la fuerza en la unidad. La ayuda había llegado de los lugares menos esperados, y aunque todavía no sabía cómo terminaría todo, algo dentro de él lo mantenía en pie. «Gracias, mamá, por todo lo que me has dado», susurró, mirando la puerta de la sala de operaciones. Mariana se le acercó, y juntos se sentaron en el banco esperando, cada uno enfrentando sus propios miedos y dudas. Esteban cerró los ojos por un momento. En su mente
se repetía una y otra vez la misma pregunta. ¿Y si no sale bien? Pero algo, una pequeña chispa de esperanza le decía que la lucha al menos había valido la pena. Al final el tiempo no se detuvo, y con cada minuto que pasaba el futuro seguía siendo incierto. Pero lo que Esteban ya había aprendido es que, aunque no todo esté bajo su control, las decisiones que tomamos y las personas que eligen acompañarnos marcan la diferencia. Las horas pasaban de manera exasperante. Esteban y Mariana se encontraban en la sala de espera del hospital, donde el tiempo parecía estancado, como si todo se hubiera detenido a su alrededor. La sala estaba silenciosa, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Las paredes blancas, casi estériles, parecían cerrarse sobre ellos, presionándolos aún más. Solo el sonido lejano de los pasos apresurados de los médicos y enfermeras rompía el silencio. Esteban miraba el reloj, que avanzaba lentamente, como si se estuviera burlando de su ansiedad. Las manos temblorosas, los pensamientos acelerados. Cada segundo que pasaba lo llevaba más cerca de lo que sabía que no podría controlar, el resultado de la operación de su madre. ¿Sobreviviría? Podría soportar el peso de esa respuesta, cualquiera que fuera. Mariana se acurrucó junto a él, con la cabeza descansando en su hombro, pero su mente estaba tan distante como la de Esteban. Ambos sabían que la espera era la parte más difícil. Era como si el hospital se hubiera convertido en una máquina que devoraba la esperanza, poco a poco, sin que pudieran hacer nada para detenerlo. «No aguanto más, Esteban», dijo Mariana apenas en un susurro, con los ojos enrojecidos por las horas sin dormir. «No sé si puedo seguir esperando así. ¿Y si no funciona? ¿Y si mamá no sale de esa operación?» Las palabras fueron como un golpe en el pecho de Esteban. Cerró los ojos y apretó las manos. Por un instante pensó que podría quebrarse, que podría gritar o incluso huir de ese lugar. La idea de perder a su madre era demasiado grande para afrontarla, pero la realidad lo obligaba a quedarse, a esperar. «No sabemos qué va a pasar, pero no podemos rendirnos», respondió con voz quebrada, pero firme. Esteban sabía que decir esas palabras era lo único que podía hacer, y sin embargo, la incertidumbre seguía comiéndole por dentro. El murmullo de una conversación cercana lo sacó momentáneamente de sus pensamientos. Un hombre de mediana edad que había estado esperando con su familia en el rincón opuesto se levantó de repente, como si hubiera tomado una decisión. Esteban lo observó con curiosidad mientras el hombre se dirigía hacia la enfermera en el mostrador. «¿Qué pasa?», preguntó Esteban, incapaz de evitar su curiosidad. «Es su madre. Está muy grave», respondió la enfermera con un tono bajo, como si quisiera evitar que otros oyeran. La angustia en la voz de la mujer atravesó a Esteban como una daga. La sala de espera parecía desmoronarse a su alrededor. Los murmullos se desvanecieron y él se quedó solo con su respiración acelerada. ¿Qué significaba eso para su madre? Era un indicio de que la operación había fracasado. «¿Qué nos está pasando, Mariana?», dijo Esteban sin poder contenerse. Las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, pero él las contenía con fuerza, sabiendo que, por más difícil que fuera, no podía rendirse. Mariana lo miró con una mezcla de tristeza y miedo. «No lo sé, Esteban, pero no podemos dejar que el miedo nos venza. Ya no». La puerta de la sala de operaciones se abrió de repente. Un médico apareció, con el rostro serio, y Esteban se levantó inmediatamente, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. El doctor los miró por un instante, como si estuviera evaluando la mejor manera de dar la noticia. Finalmente habló. «La operación ha sido un éxito. Su madre está fuera de peligro». La noticia cayó como un alivio de peso en sus hombros. Esteban no pudo evitar que una risa nerviosa saliera de su garganta, como si la tensión que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente se desbordara. Mariana comenzó a llorar, abrazándose a él sin decir una palabra, como si todo lo que había estado reteniendo se liberara en ese mismo instante. La sensación de alivio fue indescriptible. Esteban miró a su hermana con lágrimas en los ojos, y en su pecho solo quedó un vacío
que necesitaba ser llenado por la gratitud. Después de tanto sufrimiento, después de tantas horas de miedo y angustia, el futuro parecía por fin un poco más claro. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él sabía que esa experiencia lo había transformado. No sería el mismo hombre después de todo lo vivido, y aún quedaban lecciones por aprender. La vida le había enseñado, a través de cada obstáculo, que la verdadera fuerza no siempre radica en la capacidad de resistir, sino en saber cuándo dejarse ayudar y cómo enfrentar la incertidumbre con esperanza. La noticia de que la operación de su madre había sido un éxito fue un bálsamo para Esteban y Mariana, pero el alivio fue efímero. La recuperación era otro desafío, uno que se extendía a lo largo de días y noches en el hospital. A pesar de la esperanza que habían ganado, el miedo seguía presente, tan silencioso como el ruido de los monitores. Esteban no dejaba de mirar a su madre mientras descansaba en su cama de hospital, conectada a las máquinas que la mantenían bajo control. Su respiración era suave, pero había algo en su rostro que lo hacía temer. Parecía tan vulnerable, tan frágil, como si un simple descuido pudiera borrarla de su vida. El solo pensamiento de perderla lo aterraba. Mariana, a su lado, también vigilaba a la madre, pero estaba más calmada. Había algo en ella, una fortaleza silenciosa, que Esteban no podía comprender por completo. Durante todo este tiempo, ella había sido su apoyo, su ancla en la tormenta. Pero incluso Mariana parecía agotada, con círculos oscuros bajo los ojos y una expresión de preocupación constante. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó Esteban acercándose lentamente a la cama. Aunque sabía que no podía esperar una respuesta, las palabras salieron de su boca como un impulso. Doña Carmen no respondió, pero la leve presión de su mano sobre la de él fue suficiente. Esteban sintió una oleada de cariño y dolor mezclados. Cada vez que sentía que no podía más, el amor de su madre lo había sostenido, y ahora era él quien debía sostenerla. El silencio en la habitación era profundo, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento se estuviera suspendiendo en el aire, esperando la siguiente fase. Esteban se sentó en la silla junto a la cama de su madre, tomándola de la mano con firmeza. Mariana se acercó y se acomodó junto a él, sus ojos fijos en la mujer que los había criado. «¿Crees que va a estar bien?», preguntó Mariana, sin apartar la vista de su madre. «Sí, sí, tiene que estar bien», respondió Esteban, con una confianza que no sentía por completo, pero que sentía la necesidad de transmitir. La primera noche después de la operación fue difícil. Doña Carmen no despertó del todo, solo pasaba de un sueño agitado a otro más profundo. Los enfermeros vinieron y se fueron, revisando sus signos vitales, ajustando los tubos y las máquinas. Cada vez que uno de ellos entraba, el miedo de Esteban aumentaba. Temía que algo pudiera fallar. Mariana, exhausta, se quedó dormida en la silla junto a la cama de su madre, pero Esteban no pudo cerrar los ojos. Miró las paredes del hospital, la luz fría que se filtraba por la ventana, el sonido constante del respirador artificial. Cada uno de esos ruidos parecía un recordatorio de lo frágil que era la vida, de lo fácil que era perderla. A la mañana siguiente, el médico llegó para revisar a doña Carmen. Esteban se acercó rápidamente con la esperanza de que algo hubiera cambiado. El doctor se tomó su tiempo, revisando las notas en su carpeta antes de mirar a Esteban y Mariana. «Está mejor. La operación fue un éxito y sus signos vitales son estables. Aún queda camino por recorrer, pero lo peor ya pasó. Su madre va a recuperarse». Las palabras del médico cayeron como una bendición. Esteban sintió que una gran piedra se levantaba de su pecho. La sensación de alivio fue tan fuerte que casi lo derrumbó. Por un momento se quedó mirando al médico, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Mariana comenzó a llorar, pero ahora era diferente. No eran lágrimas de desesperación, sino de alivio. Esteban por fin pudo soltar el aire que había estado conteniendo durante días. «Gracias, Dios», murmuró Esteban sin poder evitarlo.
El doctor sonrió levemente antes de salir de la habitación. Los dos hermanos se quedaron allí, abrazándose en silencio, sabiendo que, aunque quedaba mucho por hacer, el peor momento ya había pasado. La recuperación no sería fácil ni rápida, pero al menos ahora había una certeza. Su madre estaba luchando, y ellos lucharían junto a ella. A medida que los días avanzaban, doña Carmen comenzó a despertar poco a poco. Esteban y Mariana se turnaban para cuidar de ella, para alimentarla y asegurarse de que todo estuviera en orden. Aunque la recuperación fue lenta, cada día que pasaba sentían que su madre regresaba a ellos, más fuerte, más llena de vida. La lucha no había terminado, pero algo había cambiado en Esteban. Ya no era solo el miedo lo que lo motivaba. Había algo más profundo, algo que venía de la solidaridad de los demás, de la ayuda que había recibido y de la fuerza que había descubierto en sí mismo. Estaba listo para enfrentar cualquier cosa, porque ahora sabía que aunque la vida fuera difícil, no estaba solo. Pasaron semanas desde que la operación de doña Carmen había sido un éxito. La recuperación de su madre fue lenta, pero constante, y aunque Esteban y Mariana se enfrentaban a un sinfín de desafíos cotidianos, algo en ellos había cambiado. La vida ya no se veía igual. Ya no era solo el miedo a perderlo todo lo que los mantenía en pie, sino también la conciencia de que lo que realmente importaba era lo que habían aprendido en ese largo proceso de incertidumbre. Esteban se encontraba en el hospital una tarde, mientras su madre descansaba después de una de sus terapias. Mariana había salido a buscar algunas medicinas y él se quedó allí, observando a su madre dormir. Era un rostro que antes de la enfermedad siempre había estado lleno de energía, pero ahora parecía más suave, vulnerable. Su respiración regular era el único sonido que lo mantenía anclado a la realidad, al aquí y a la ahora. De repente, escuchó una voz familiar desde la puerta. ¿Todo bien, maestro? Era Mateo, el joven limpiavidrios, quien con una sonrisa siempre sincera lo saludaba cada vez que se encontraba con él. Esteban lo observó por un momento, como si tratara de comprender lo que había ocurrido desde su último encuentro. Habían pasado muchas cosas desde aquel primer día en que Mateo le dijo que él lo había enviado. Algo en él había cambiado también. Mateo ya no solo era el hombre que le ofreció palabras de consuelo en un momento de desesperación, sino un recordatorio constante de que la vida tenía más que solo sufrimiento. «Todo bien, Mateo», respondió Esteban con una leve sonrisa, levantándose de su asiento. «Qué bueno», dijo Mateo mientras se acercaba. «¿Cómo va tu mamá?» «Está mejor, pero la recuperación es lenta». Yo pensé que todo esto sería más fácil». Mateo se sentó junto a él mirando a doña Carmen dormir. «No, maestro, nada de esto es fácil. No es la vida. Pero es la vida misma lo que nos da las lecciones más duras, las que nos enseñan quiénes somos realmente». Esteban lo miró confundido pero interesado. «¿A qué te refieres? ¿A que durante todo este tiempo no te has dado cuenta de lo que pasó? ¿De lo que ocurrió alrededor de ti?» Esteban frunció el ceño, sin saber exactamente a qué se refería. «¿Qué pasó?» «Las personas te rodearon, Esteban. Lo que más te asustaba, lo que más temías, se convirtió en una cadena de favores. Tus alumnos, tus vecinos, hasta yo mismo. Todos nos unimos por tu madre, por ti, sin esperar nada a cambio. Y eso, hermano, es lo que hace que la vida valga la pena». Esteban guardó silencio, mientras las palabras de Mateo calaban profundo en su interior. Tenía razón. La ayuda que había recibido no venía de donde esperaba, sino de todas esas manos anónimas que se extendieron sin pedir nada a cambio. Aquello que comenzó como una lucha solitaria se convirtió en una red de apoyo que lo sostenía cada vez que sentía que caía. «No lo había visto de esa manera», admitió Esteban, su voz ahora mucho más tranquila. «Estaba tan concentrado en lo que me faltaba que no veía lo que tenía, las personas que me rodeaban, las que me dieron tanto sin esperar nada». Mateo asintió, con una mirada comprensiva.
Eso es lo que pasa, Esteban. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta que no somos capaces de ver lo que realmente tenemos. La verdadera fuerza, la verdadera riqueza, no está en lo material ni en lo que podemos lograr por nuestra cuenta. Está en las personas que deciden estar a nuestro lado. Esteban sintió una paz profunda al escuchar esas palabras. A lo largo de todo el proceso, su visión de la vida se había transformado. El miedo ya no era lo que lo movía. Ahora había algo más poderoso: la gratitud. La gratitud por todo lo que había recibido, por las manos que lo habían levantado cuando pensaba que caía. «Gracias, Mateo», dijo Esteban con sinceridad. «Gracias por recordarme lo que realmente importa». Mateo sonrió con su habitual sencillez, como si lo que acababa de decir no tuviera ningún mérito. «Eso es lo que estamos aquí para hacer, maestro, ayudarnos mutuamente. Porque todos tenemos algo que ofrecer, aunque no lo sepamos». Esteban observó a su madre dormir, respirando de manera regular, y por un momento, todo lo que había vivido parecía un sueño lejano. Aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no temía enfrentarlo. Sabía que no lo haría solo. Sabía que a través de cada acción, de cada palabra, de cada gesto de apoyo, había algo más grande en juego: la fuerza de la humanidad, la fuerza de las personas que eligen amarse, ayudarse, levantarse juntas. Finalmente, en ese momento de silencio, Esteban comprendió que la vida, aunque dura, le había enseñado una lección más valiosa que cualquier otra. Lo que realmente importa no se mide en lo que tenemos, sino en lo que somos capaces de dar. Y en eso tenía todo lo que necesitaba. El tiempo pasó, y con él, la recuperación de doña Carmen avanzó lentamente, pero de manera constante. Esteban y Mariana nunca dejaron de estar a su lado, apoyándola en cada paso del proceso. Aunque el hospital ya quedaba atrás, las huellas de aquellos días de lucha permanecían en cada uno de ellos, transformándolos de maneras que aún no podían entender completamente. Esteban se dio cuenta de que su visión de la vida había cambiado. Ya no era solo la necesidad de mantener a su familia lo que lo impulsaba, ni el temor a perder lo que más amaba. Ahora entendía que la vida se medía por las conexiones que hacíamos, por el amor que dábamos y recibíamos. Sabía que las adversidades, aunque dolorosas, no eran lo único que definía su existencia. Las personas que se cruzaron en su camino, las que lo apoyaron cuando pensaba que no podía más, le habían mostrado el verdadero significado de la fortaleza. Doña Carmen se recuperaba lentamente en casa. Los días parecían volar, pero Esteban sentía que su vida había adquirido un ritmo más tranquilo, más reflexivo. Las lecciones que había aprendido en aquellos momentos difíciles se quedaban con él, grabadas a fuego. A veces, cuando se sentaba en la terraza a observar el atardecer, pensaba en todo lo que había vivido y en todo lo que aún tenía por delante. La vida no era fácil, pero ahora sabía cómo enfrentarla con un corazón más abierto y una mente más serena. Un día, mientras estaba en el patio trasero de su casa, arreglando el jardín, vio a lo lejos a alguien acercándose. Al principio no lo reconoció, pero al acercarse, la figura se volvió más familiar. Era Mateo, el joven limpiavidrios que tanto le había hablado sobre la fe, la ayuda mutua y la solidaridad. «¿Qué haces aquí?», preguntó Esteban, un tanto sorprendido. «Solo venía a ver cómo estaba tu madre», respondió Mateo con una sonrisa amplia. «Me enteré de que ya está mucho mejor». Esteban lo miró, agradecido, pero también un poco sorprendido. «Está mucho mejor, gracias. Y sinceramente, no sé cómo agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, Mateo. Las palabras que me dijiste me ayudaron más de lo que puedes imaginar». Mateo se encogió de hombros, como si lo que había hecho fuera lo más natural del mundo. «Lo único que hice fue recordarte algo que ya sabías. A veces necesitamos que alguien nos lo diga, pero no hace falta que me agradezcas. A mí también me ayudaron cuando más lo necesité. Ahora ya sabes cómo funciona todo esto». Esteban lo miró fijamente, con una nueva comprensión.
Aquella conversación, que había comenzado como algo trivial, ahora le parecía la clave de todo lo que había vivido. Mateo le había enseñado a mirar más allá del sufrimiento, a reconocer que siempre había algo más grande que lo rodeaba, la capacidad humana de ayudarse mutuamente. ¿Y qué será de ti ahora?, preguntó Esteban curioso, aunque sin mucha esperanza de que Mateo tuviera respuestas definitivas. No lo sé, respondió Mateo, su tono relajado. Solo sé que seguiré adelante, y si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Esteban le sonrió, sintiendo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Había llegado a entender lo que realmente importaba. La vida no se trataba de lo que podías ganar, sino de lo que podías dar. La ayuda, el amor, la solidaridad, todo lo que había recibido de tantas personas sin esperar nada a cambio, le había mostrado que, aunque el camino no siempre fuera fácil, siempre habría algo bueno en el mundo si uno estaba dispuesto a verlo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Esteban se quedó mirando el horizonte, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Su madre estaba con él, su hermana estaba bien, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no le tenía miedo. A veces, la vida necesitaba que uno tocara fondo para poder levantarse y ver las cosas con claridad. Y ahora, Esteban sabía que el verdadero milagro no estaba en lo que había ganado o perdido, sino en las personas que lo rodeaban y en la capacidad de seguir adelante, siempre con la esperanza de que el mañana podría ser mejor. Y en ese momento, sin palabras que pudieran expresar toda su gratitud, Esteban comprendió que lo que realmente importaba había sido siempre lo más simple: estar ahí, para los demás, para él mismo y para el mundo que lo había sostenido.